se acostumbra a no comer carne, por ejemplo, se come pescado. También algunos a partir de las 3 de la tarde, digamos, ya no quieren hacer ninguna actividad, ni barren, ni cosen, algunos se visten de negro el viernes por la tarde, porque piensan que murió, otros no quieren ir al mar, ni bañarse, porque piensan que se van a convertir en sirena. ¿De dónde vienen todas esas creencias? ¿O usted creía esas cosas, hermano? Yo sí participé de todas esas cosas porque, bueno, los líderes de esta agrupación se nos demandaron hacerlo, porque ellos también recibieron de sus superiores y venía como una cadena, generación tras generación. Entonces yo ingresé en un momento de aquellos y yo participé de aquellas actividades, como por ejemplo el Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo es para la iglesia tradicional es el último viernes de ayuno, porque del Viernes Santo atrás se cuentan 7 viernes, de tal manera que se hacen ayunos. Son la cuaresma. Ese es el periodo de la cuaresma. Cuaresma quiere decir penitencia, recogimiento, humillación, para esperar justamente el día del Viernes Santo, que es la crucifixión de Jesús. O sea, 7 semanas atrás. Así. Comienzan con el miércoles de ceniza. Así es. Después del miércoles de ceniza viene el domingo de Ramos. ¿Qué significa esas cenizas? Humillación. Humillación. O sea, es como el en el inicio. tiempo del Antiguo Testamento que se echaban ceniza. Se echaban ceniza, nosotros simplemente hacía el sacerdote, hacía en un depósito, echaba ceniza y echaba agua, y bueno, nos ponía en la frente a todos los fieles, los feligreses. Entonces no se quedaba uno, por más pequeñito, sin poner esa ceniza. Y con eso arrancaba todo el trayecto hasta terminar. ¿Y había un periodo de qué? Esas 7 semanas. O sea, ese periodo era penitencia, especialmente oración. Oración, rezos. No hablamos de oración porque siempre lo que era es repetíamos alguna oración. Teníamos nuestros libros. Teníamos libros, yo tenía mis libros y yo me iba en mi cuarto y ahí rezaba y rezaba y rezaba. Y simplemente pensaba en lo que eso nos iba a ayudar a nosotros. Una preguntita, ¿esa ceniza de dónde sale? ¿De qué es? ¿De alguna hierba, de tabaco? No, esa ceniza se recoge de que cuando se cocina con leña, por ejemplo el eucalipto, o el algarrobo, o el faique, entonces se recoge toda esa ceniza y se coge de tal manera que no tengan carbones y eso se pone a un depósito y se echa agua. Eso es la ceniza. Entonces, después del miércoles de ceniza viene el domingo de Ramos. El domingo de Ramos es cuando es la apertura en sí, cuando Jesús entra en Jerusalén en su burrito. Entonces nosotros lo representábamos de tal manera, si había un burrito, alguien subía al burrito y nosotros íbamos alrededor de eso con nuestros ramos, con nuestras palmas, la palmera, cortábamos montes y nos íbamos caminando por diferentes lugares. Sí, eso pero en las ciudades no se ve eso. Sí, nosotros lo hemos hecho en Lima. ¿En las ciudades también? Sí, claro, o sea, yo he hecho eso, he participado. ¿Tú también has hecho eso? No, pastor. El domingo de Ramos, ¿cómo era para ti? Llevar una palma en la mano para celebrar la misa del domingo de Ramos. Claro, y solamente cae la bendición a la palma. Así es, pastor. Y después uno trae la palma y la pone en su casa para que bendiga la casa. Así es. Es así, ¿no? ¿Y usted creía que era así, hermano? No, o sea, nosotros ¿qué le digo? Lo vivíamos un poco más. Lo que dice la palabra, o sea, cuando... dentro de los mismos grupos hay diferencias. Así es, hay diferencias, cada uno se apega más a cumplir lo que dice la Biblia. Que otros. Así es, entonces nosotros lo vivíamos, lo representábamos. Íbamos esa palma que tiraban para que pase el burro caminando. Porque el burro pasaba encima, así es. Llevaba a uno que representaba a Jesús. Uno representaba a un niño, algo representaba. Ahora esas palmas, después se le llevan a su casa, pues estaba bendita. Así es, y eso para ellos... Y había caminado el burro por ahí. Así es. Y se llevaban la palma bendita. La gente se sentía muy bien. ¿Y tú pensabas que eso era algo bendito de verdad? Bueno, según lo que ellos nos instruían, y decía que eso es bueno. Para mí eso estaba correcto. ¿Y físicamente entraba alguna fuerza sobre esa palma? ¿Alguna energía? ¿Algo? ¿Qué pensaba? No había nada. Porque tú eras un hombre de estudios. Entonces yo decía... Era un hombre que estudiaba filosofía, que sí, estaba en la universidad. Y no pensabas, no pensabas si eso, porque digamos hay imágenes de cartón, de plástico, a veces de yeso, a veces de oro,
Y la gente deposita su confianza en esas imágenes, Sí. aún sin saber que la Biblia lo condena. Así es. Yo no tanto pensaba, pastor, en eso, sino lo que yo creía es ya cuando ya fui seminarista, empecé a leer la Biblia y a Pero irme a tú ese leíste la Biblia, contexto. pero a ti no te habían dicho que leas la Biblia. Claro, yo leía aparte, Por tu yo leía cuenta. por mi cuenta. O tú querías consagrarte Y más. entonces, así es, y yo decía, pero esto está en la Biblia, estamos representándolo, está bien. O sea, no decía que entra una fuerza sobrenatural a ese ramo, sino que estamos representando lo que ya está escrito en la Biblia. Porque cuando alguien le pide, si yo le pido algo a este cartón plastificado, le estoy pidiendo porque creo que me está escuchando. Creo que hay algo aquí que me va a ayudar. Porque eso es pues la idolatría, ¿no? Así es. Idolatría es sacar a Dios y poner un objeto que lo reemplaza supuestamente a Dios y que ese objeto ya es venerado, a uno le habla, se inclina, le da. Por eso que en los 10 mandamientos habla de que uno no debe adorar imágenes, Así es. no debe inclinarse a las imágenes, no debe hacerle fiesta a las imágenes, aún en los 10 mandamientos, comenzando los 10 mandamientos. Pero una pregunta, ¿no? ¿Tú nunca viste los 10 mandamientos en la Biblia, aún estando en el mismo seminario, sino en los libros que te dan aparte? Sí, o sea, en los libros que nos dan, como es el Catecismo, la Santa Cena, la Sagrada Familia, son libros que los sacan de la Biblia ya entendiéndolo a su manera, muchos escritores, de tal manera que ahí lo veíamos, los 10 mandamientos, pero no tratábamos de escudriñar, de darle el entendimiento necesario, pero ahí hablaba bien claro. Entonces siempre había, como yo entendía, las cosas que estaba en la Biblia y que estaba en ese libro y yo le reclamaba a mis superiores, pero al final no se aceptaba. ¿Qué hacía Octavio en Semana Santa? Digamos, ¿cómo tu corazón lo preparaba para ese momento? Porque era una fiesta muy importante. Por la experiencia que yo había tenido de Dios en mi vida, yo quería hacerlo lo mejor. Y todas esas cosas que participé en hacerlo, por ejemplo, después, como es el Vía Crucis, que dentro de la Semana Santa, por ejemplo, que es el día viernes, desde las 9 de la mañana, ir y cargando una cruz, como quien sigue representando Jesús al Gólgota. Entonces, yo lo hacía con mucha devoción. ¿Tú cargabas cruz? Yo en cierta manera cargaba en algunas veces, pero más me iba yo atrás con mi rosario. ¿Qué sentías tú? ¿Sentías que estabas tomando el lugar de Jesús? O sea, no tanto eso, sino que me querías sufrir como él. me conmovía y recordar que Jesús haya tenido todo ese trayecto de sufrimiento. Yo le pregunto esto, hermano, ¿sabe usted por qué? Porque yo quiero que usted sepa que hay gente sincera en todas partes. La Biblia dice en el libro de San Juan 4:23, 4:24, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios que le adore. Pero también dice la Biblia en el capítulo 15 del libro de San Mateo, dice la Biblia que Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes han cambiado la ley, los mandamientos de Dios por tradiciones. Y en esa época no existía la iglesia tradicional, ni existía la iglesia evangélica, ni nada. Pero siempre ha habido esa tendencia a sacar los mandamientos de Dios para poner otras cosas. Jesucristo dijo: si alguno dice que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Si alguno dice que me ama y no guarda mi palabra, el tal es un mentiroso, y el amor del Padre no está en él. O sea, usted puede guardar sus mandamientos, usted puede guardar, digamos, sus doctrinas, usted puede guardar sus tradiciones, sus costumbres, y al guardar sus tradiciones puede estar más bien quebrantando la ley de Dios. Y antes que los sacrificios, dice la Biblia, es la obediencia. Hermano Octavio, entonces estoy contigo ahorita. Cuéntanos tú, tu experiencia personal. ¿Qué hacía Octavio? ¿Cómo se preparaba? ¿Qué sentía? ¿Qué penitencias hacías en Semana Santa? Para mí la mejor penitencia y cómo yo me sentía mejor ante Dios o para Dios era justamente tratando de que le llamaba yo el recogimiento espiritual, tratando de todos mis pensamientos que me cruzaba a veces por la mente como seminarista, no tratando de pensar cosas tan fuertes, tan feas, pero cualquiera de esas cositas yo quería sacarlo de mí, de que no esté, y prepararme
lo mejor para esta Semana Santa. O sea, te santificabas. Me consagraba